Bueno, creo que saludé a la mayoría y quiero darle la bienvenida a Ángela y a la persona que la acompaña. La verdad que me gusta, son de Haití ellos y me gusta cuando en nuestra iglesia llega gente de otros países, sobre todo porque, bueno, he tenido la dicha de estar en algunos otros países y es tan bueno saber que uno tiene familia en todo el mundo. Realmente nos gozamos en que estén aquí con nosotros. Bienvenidos. Ya, ¿trajeron sus Biblias? ¿Las tienen? Oh, fantástico, porque no las vamos a usar. No significa que no vamos a hablar sobre ello. Pero sí, vamos a meditar en esta noche en un pasaje que muy conocido. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 30. Escuche, fíjense lo que dice Jesucristo de sí mismo, ¿no? Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Podríamos decir, wow, recórchale, rayos y centellas. Esto es muy profundo realmente, es extremo, no tiene intermedios, hermano. Déjenme repetirlo de nuevo como para que se nos vaya asimilando. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto es lo que estaremos viendo en los próximos minutos. Jesús hablaba acerca de ser gente comprometida radicalmente con el reino de Dios. Uno de los principios que nosotros siempre deberíamos enfatizar, no solamente en forma personal, sino como iglesia. Debemos desarrollarnos, crecer. ¿Saben qué significa crecer? ¿Saben la diferencia que hay entre un poste y un árbol? Ambos fueron árbol en algún momento, pero el poste ya no tiene vida. Cuando llega el otoño y los árboles pierden sus hojas y demás, y llega el invierno a nuestra vista, no hay diferencia casi entre un árbol seco y un árbol vivo. Pero cuando llega la primavera y empiezan a brotar, empiezan a salir hojas y flores y frutos, vemos la diferencia entre unos y otros. Y generalmente
el árbol que da frutos, que da flores y demás, no solamente produce, sino que aparte empieza a desarrollarse, a tomar altura, a tomar cuerpo. Y nosotros como cristianos debemos ser igual, algo que no tiene vida, algo que no crece porque no tiene vida. Nosotros debemos desarrollarnos, crecer y desarrollar hombres y mujeres, discípulos comprometidos radicalmente con el Evangelio. Eso quiere decir militantemente, profundamente, apasionada y totalmente con el reino de Dios. ¿Saben lo que es un leproso o un canallón? Y ahí sí saben, ¿no es cierto? Son gente que se identifican con los colores de azul y amarillo, con el color rojo y negro, ¿verdad? Y muchos de ellos van más allá y son capaces de pelear, son capaces hasta de morir, defendiendo, entre comillas, sus colores, y que nadie hable mal de esos equipos. Y también pasa lo mismo en la política. Un radical, un peronista, un marxista, un chavista, un militante K. Cuidado con decir algo en contra de sus líderes. Y nosotros como cristianos, ¿cómo actuamos? No ha sido dejado a criterio personal del seguidor de Cristo la decisión de participar o no de la evangelización del mundo con las buenas nuevas de salvación. Tampoco ha quedado en manos de un grupo de fanáticos o de idealistas que han elegido ser diferentes. Jesucristo involucró a todos los creyentes en la tarea de ser testigos, de ser sus colaboradores. Nosotros debemos levantar y levantarnos como un pueblo que ame al Señor desesperadamente, una nación espiritual de gente militante en el Espíritu, gente que se haya metido y comprometido espiritual y carnal o materialmente con aquel al que llamamos Padre. Gente que no solamente se ponga un sombrero religioso los domingos para venir a la iglesia, sino que 7 días a la semana, 24 horas al día, vivan en todo lo posible la vida cristiana, que amen verdaderamente el reino de Dios por sobre todas las cosas. No que estén relacionados con el reino de Dios, sino que sean personas comprometidas realmente con el reino de Dios. ¿Saben la diferencia que hay entre estar relacionado y comprometido? Hay un ejemplo que es conocido, pero que lo marca perfectamente. En una omelette de jamón y queso ustedes necesitan 3 elementos. Necesitan jamón, necesitan queso y necesitan huevos. La gallina está relacionada con el omelette de jamón y queso porque pone los huevos. La vaca está relacionada con el omelette de jamón y queso porque pone la leche con la cual se hace el queso. Pero el chancho está comprometido con el omelette. Tiene que entregar su vida para que ustedes coman un omelette. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos no que estar relacionados, tenemos que estar comprometidos con el reino. El Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. En la traducción al lenguaje actual de Sociedades Bíblicas de la editorial Santa María, dice, el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como si lo estuvieran ahuyentando. Me encantó esa versión. En otras palabras, cuando Dios se está moviendo, cuando Jesús trabaja, hay solamente 2 opciones. Cuando estaba el Mesías en medio de Israel, el que no se unía a Jesús estaba en contra de él. Había fariseos. Si ustedes leen todo el capítulo 12 de Mateo, van a ver que Jesús estaba siendo criticado, estaba siendo atacado. Había gente que lo estaba mirando a los ojos, indecisos, con duda y diciendo, ¿será este el Mesías? ¿Saben qué, hermanos? Si no les gusta cómo trabaja su iglesia, busquen otra, pero no critiquen, no ataquen, no hablen de más, no desparramen, no ahuyenten. Había gente que estaba buscando a Jesús por razones materiales o de este mundo. La comida, como ya que él multiplicaba panes y peces, la gente lo seguía. Las sanidades que él hacía, pero no lo veían a él como ese Mesías enviado por Dios. No estaban comprometidos radicalmente con él. Y la pregunta es, ¿y hoy? ¿No pasa lo mismo? ¿No venimos al templo buscando pobremente la solución de nuestras miserias humanas? No está mal, porque si no vamos a Él,
¿a quién vamos a ir? No podríamos ir a otro. Generalmente vamos a Dios cuando todo lo demás falló. ¿Saben qué? La mayoría de las veces la gente encuentra lo que buscaba, porque Dios es fiel a su palabra y el que busca encuentra. Y muchas veces, como premio extra, se encuentra con el Salvador. ¿Y después? ¿Cuántos años tienes como creyente? ¿Cuántos años tenés de escuela dominical o en la iglesia? ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás juntando o estás desparramando? ¿Estás ayudando a que otros lleguen o estás ahuyentando a los que se acercan? La única postura que nosotros podemos verdaderamente tener con respecto al obrar de Dios en el mundo es una postura de compromiso total, de entrega total, de apasionada entrega a todo lo que el Señor quiere hacer. Aquí no hay términos medios. Si no recogemos junto con el Señor, desparramamos. Esto no es como la política, donde hoy perteneces a un partido político, mañana perteneces a otro, hoy haces alianza con este y mañana haces alianza con otros. En el mundo espiritual, si eres verdaderamente creyente, no religioso y obediente de lo que dice la Biblia, entonces recoges con el Señor. Pero si eres un religioso, creyente, idólatra, pagano, tradicionalista o conformista, estás desparramando. El hecho de ser ateo no hace la diferencia, pues igualmente desparraman. Si eres espiritualmente caliente, recoges con el Señor. Estás dentro del reino de Dios. Si eres espiritualmente frío, desparramas y estás en el reino de las tinieblas. Si eres tibio, estás con un pie aquí en la tierra y el otro pie en el infierno. Perdón por el ejemplo, pero no quiero que queden dudas. Una persona espiritualmente tibia es un estorbo para la predicación del Evangelio de Cristo, porque no entra al redil ni deja entrar a los que quieren ser parte del reino. Tibio es el que quiere recoger con el Señor, pero al mismo tiempo desparrama. Es como eso, vio que cuando hay una pila de los supermercados de distinta mercadería y van y sacan el de abajo. Y después, contra más quieren ordenar lo que se cayó, más tumban. El que quiere estar en el mundo y aparentar ser cristiano, el que quiere quedar bien con Dios y con el diablo, el que no es ni chicha ni limonada, como dice el dicho, es más bien una piedra de tropiezo para muchos que quieren recoger en lugar de desparramar. Refiriéndose a este tipo de personas, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra del molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de la gente, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Saben qué? Muchas veces en las catástrofes, mucha gente muere por los que estorban. En las salidas, cuando quieren correr, cuando quieren salir, a veces cuando tienen que saltar desde algún lugar. Fíjense cuando a veces llega algún avión y tienen que ir a la escalinata, no la escalinata, sino ese tobogán inflable. Y hay gente que se acerca y tiene miedo de saltar, pero si no saltan rápido el avión puede explotar. Y están estorbando, están perdiendo segundos valiosísimos, hasta que por ahí viene alguno y le dice, saltá y lo empuja. Pero muchas veces hacemos eso. ¿Quiénes son estas personas que sirven de tropiezo a los que creen en Jesucristo? Todos aquellos que predican un evangelio diferente al que predicó Cristo y los apóstoles. Aquellos que acomodan las palabras del evangelio a sus propias conveniencias. Los que no solamente practican el pecado y el libertinaje, sino que inducen a los demás para que hagan lo mismo que ellos. Y estoy hablando de personas que perjuran ser cristianos y creyentes. Acerca de estas personas cristianas que practican el pecado e inducen a los demás a que hagan lo mismo, Pablo dice, os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo,
o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera los juzgará Dios. El apóstol Juan no se queda atrás de todas estas recomendaciones y nos dice: si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no le recibamos en casa ni le digamos bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Esto es una realidad desde el tiempo del Señor, cuando Él dijo: el que recoge, el que no recoge conmigo, desparrama. Por su fruto se conoce el árbol bueno y el árbol malo. Para eso es el don del discernimiento, para reconocer al que recoge o al que desparrama, al que le gusta jugar a la religión. Los tiempos son malos y son peligrosos. Permanentemente vivo pidiéndole a Dios, como decía el rey David: Señor, líbranos de la violencia del hombre. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. En Lucas 11:23 nos dice de esa manera. El Señor está diciendo: mire, si usted no está conmigo 100%, usted está contra mí. Si usted no participa en mi obra de bendecir al mundo, si no es parte del que reparte dones, bendiciones, ministerios, mensajes, buenas obras en la tierra, ¿saben qué? Ustedes están desperdiciando el tiempo que les doy. Pero mucho peor aún, usted está contra Dios. Por más que venga a la escuela dominical y a las reuniones de oración y a los cultos, y por favor no pongan en mis palabras la intencionalidad equivocada. Está muy bien que vengamos a la escuela dominical, a los cultos, que vengamos a la reunión de oración. La verdad que si viene a una sola reunión en la semana, hermano, creo que le falta mucho. Pero ¿saben qué? La fe viene por el oír, no el oír cualquier cosa, el oír la palabra de Dios. Y si no la escuchamos en el templo, ¿dónde la vamos a escuchar? ¿Por televisión? ¿En el noticiero? ¿En la calle? ¿En el trabajo? En otras palabras, hermanos, lo que Dios nos dice en estas pocas palabras es muy importante, porque de nuevo no se refiere solamente a la iglesia, esto se refiere a tu vida, en forma particular. Si tú no estás activamente involucrado en la obra de Cristo en la tierra, tú estás desperdiciando el tiempo y las bendiciones que Él te da. Estás desparramando. No es que simplemente, bueno, yo por ahora no estoy haciendo nada. No, no hacer nada cuando Dios está trabajando es desperdiciar. Y me viene a la memoria cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces. ¿Y se acuerdan qué pasó después que comieron todo? ¿Qué hicieron? Dice: recoged todo, que no se desperdicie nada. No es bueno desperdiciar. Y ustedes saben lo que pasa al que desperdicia los recursos del reino de Dios: recibe el ataque, recibe la condenación del Señor. Dice Lucas: pobre de aquel siervo que, sabiendo la voluntad de su Señor, no lo hace. Recibirá muchos azotes. No dice que está perdido, dice que recibirá muchos azotes. ¿Y vos sabés cuál es la voluntad de tu Señor? ¿Sabés cuál es la voluntad para tu vida? Y no me digas que estás esperando una señal o que la iglesia te dé un cargo o una tarea. Y hermano, hermana, ni se te ocurra decir que no estás preparado para trabajar para el Señor. Porque si pensás eso, estás en el punto justo para que Dios te use y todo lo que hagas sea para gloria y honra de Dios. Escúchenme, nosotros debemos unirnos al trabajo de Dios y de su pueblo. No atacar, no criticar, no quejarnos, no quedarnos indiferentes, no quedarnos rezagados atrás. Tenemos que unirnos activamente para que Dios pueda hacer lo que Él quiera en medio nuestro.
Dios quiere una entrega apasionada y radical de todo lo que tenemos y somos. Una total disposición a lo que Dios quiere hacer en la vida nuestra, como Dios quiere usarnos. Muchos de nosotros estamos sirviendo al Señor y, como dije antes, nada tiene que ver con tener o no un cargo en la iglesia. Y si lo servimos es porque hemos creído todo lo que vengo mencionando, porque Dios tiene el derecho de tomar nuestros sueños profesionales, nuestras ambiciones personales. Y cuando Dios te necesitó, lo único que uno debe decir es: amén, Señor, heme aquí, envíame a mí. Es la única razón. Dios tiene derecho de tomar todo lo que Él quiera de ti. Cantábamos recién: endereza mi caminar. Y decía: me entrego mi vida como sacrificio. Esa es la única parte que no me gustó. ¿Saben por qué? No puedo entregar lo que no es mío. Mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios. Y cuando Dios está obrando, todo es de Él. Todo lo que tú tienes, tu cuenta en el banco, tus talentos, tu preparación universitaria, tu profesión, tu familia, tu vida en general, tu casa, tu auto, todo pertenece al Señor. Tú tienes que ponerlo al Señor, a los pies de Él, y decirle: Señor, úsalo como vos quieras. Esa es la postura de un hijo o una hija de Dios. Dios quiere que tengas un corazón radicalmente comprometido con el reino, un corazón que no tenga divisiones, en el cual no haya ambigüedad, que no haya ambivalencia. Dios continuamente está buscando entre la humanidad gente cuya alma, emociones, voluntad, sentimientos, vida estén totalmente comprometidos con Él. ¿Para qué? Para mostrar su favor para con ellos, para que sean una nación santa y las demás naciones vean en nosotros la diferencia de tener y alabar a un Dios vivo. ¿Tú quieres ser bendecido en tu vida? Está bien. ¿Tú quieres que tu familia crezca y prospere? ¿Tú quieres que tus finanzas estén bien? ¿Tú quieres que tus sueños se cumplan? ¿Tú quieres que tus hijos adopten y abracen los valores del reino de Dios? La verdad que todo eso no tiene nada de malo, todo lo contrario, está bien. Y más aún, nuestro Padre Celestial puede concederte todo eso. Pero ¿sabes qué? Son cosas de esta tierra, donde estamos de paso, donde somos extranjeros. Pablo decía que todo eso lo tenía por basura, con tal de ganar a Jesucristo y ser hallado con Él. Purifica tu corazón. Define tu postura para con Dios. Entrega la totalidad de tu ser al Señor. Y yo te garantizo que Dios mostrará su favor para contigo. Me gusta venir los domingos y encontrarme con todos ustedes. En especial, no te enojes, Andrés, me encanta encontrarme con tu esposa. Vamos a mujer, porque con sus 80 y pico ya pasaron los 80. Cuando cumplimos 80 es que ya pasamos y estamos viviendo el año 81. Cuando cumplís años es lo que pasó. Ella aún, con su edad, cada vez que se le propone hacer algo está dispuesta. Conocen ustedes a Marino, alguien que solía aparecer ahí. Es miembro de esta iglesia porque él es de Pérez. También tiene 81 años, Marino. ¿Saben qué? Él vive como unas 9-10 cuadras de la ruta. Sin embargo, todos los jueves, todos los domingos, él se camina todas esas cuadras. No importa si llueve, tiene paraguas. No importa si hace frío, tiene abrigo. No importa si hace calor, va por debajo de la sombra. Pero él está firme. Y yo siempre digo en esa valla, el que llega después de Marino llega tarde. ¿Saben por qué? Porque él es el primero en llegar y abrir el templo. Y es todo un ejemplo para todos aquellos que en verano tienen calor y por eso no van a la iglesia, o que en invierno tienen frío y por eso no van a las reuniones, o que siempre tenemos una excusa para no estar. Amo a esta gente que a pesar de su edad nos da un ejemplo cada día. Nosotros queremos ser una congregación que discierna lo que Dios está haciendo. No queremos simplemente vivir aquí, viniendo los domingos, predicando, cantando unos coritos y entonces nos vamos a nuestras casas como si nada estuviera pasando. La verdad que la gente sigue muriendo
y se sigue siendo el infierno, porque nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, el gran pueblo de sacerdotes, no hace lo que tiene que hacer. Y la gente se muere y se va al infierno. Con Lidia nos gusta el cine. Y en una época íbamos varias veces al mes. Después, bueno, venían tiempos no muy buenos económicamente, entonces nos costaba ir y dejamos de ir por un tiempo. Pero hace un mes más o menos empezamos a ir de nuevo. ¿Y qué fuimos a ver? El Éxodo. Y alguien había dicho, no es muy bíblica. La verdad que es cero bíblica. Y la verdad que si yo fuera judío, me sentiría ofendido por esa película, porque hasta alteran los hechos históricos. Y la semana pasada fuimos a ver otra película, que esa sí se la recomiendo, Apocalipsis, con Nicolas Cage. Nicolas Cage es el actor predilecto de mí. Y saben que es una película de Hollywood. ¿Saben cuál es el tema? El arrebato. Y la verdad que por ser una película de Hollywood está muy bien lograda y es una opción, porque no podría suceder de la manera que lo presenta la película. Y me gustó cómo termina la película. ¿Saben cómo termina? Diciendo, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para que venga el arrebato? La gente incrédula, Hollywood, todo poder, dinero, todo, hablan del arrebato. ¿Tenés presente que puede llegar en cualquier momento? ¿Estás preparado? Nosotros somos un pueblo profético. Dios se está moviendo a través de nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas y por eso debemos discernir el tiempo y unirnos a la obra del Señor. Cuando Dios se está moviendo no hay opción excepto unirse a Él, porque el que no recoge con Él desparrama. El que no trabaja a favor de Él está en contra de Él. Y así es que Dios obra en nuestras propias vidas también. Entonces, cuando Dios se está moviendo, cuando Dios está trabajando, y Dios aún sigue trabajando, no hay neutralidad posible. No se puede ser neutral. Hermanos, y es aquí, así en la vida. Usted o está con Dios o está con el diablo. Sencillamente, esto es así. O usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, y creo que la mayoría lo deben haber hecho, y si no, tienes la oportunidad hoy. No dejes pasarla. Si escucharas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. O usted está bajo el dominio de Satanás, no hay alternativa. Y lo mismo pasa cuando usted entra al reino de Dios, o usted coopera, trabaja, se une a lo que Dios está haciendo, o usted está desperdiciando y tiene la recompensa del siervo inútil e infiel que despreció el don de Dios y lo metió bajo un almud y lo escondió y no hizo nada con él. Y entonces se acarreó la mala voluntad de Dios. ¿Saben qué? Durante mucho tiempo, para que la gente se acerque, se ha dicho, acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador y listo, y ya está todo. No, mentira. Jesucristo nos llamó a ser sus colaboradores, a ser sus testigos. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador te da el pasaje a la vida eterna. Pero si Dios te deja aquí, es para que mientras tanto estés siendo su colaborador, estés haciendo lo que Él te dice, si es que quieres ser amigo de Jesús. Seréis mis amigos y hacéis lo que yo os mando. O te unes activamente con el poder de Dios y su obra, o te encuentras en oposición con Él, o repartes o desparramas. A veces Dios estará obrando en el mundo y estará deseando encontrar a alguien que se una y que sea un colaborador de lo que Él está haciendo. En otras palabras, hay veces que cuando Dios necesita hacer algo en el mundo, va a buscar a alguien. Generalmente alguien que a nuestros ojos no es muy capaz. Por eso te decía hoy que si crees que no estás preparado y que no te falta capacitarte y demás, estás en el punto justo para servir a Dios. Y van a necesitar a alguien que no solamente respalde, sino que sea protagonista, que sea instrumento, que sea el hombre, la mujer de Dios, que use para llevar a cabo su milagro. Y se requerirá una persona que le diga al Señor, Señor, presente, te doy mis recursos, te ofrendo mi vida. Qué triste cuando Dios busca gente, busca una congregación
porque Dios quiere hacer lo que tiene planeado. Él no necesita nuestra ayuda, pero Dios nunca hace nada excepto a través de nosotros. Dios te va a usar a ti, te va a necesitar, entre comillas, para que tú lleves a cabo su obra, porque a Dios le gusta trabajar con su pueblo, y que nunca se diga de nosotros que Dios nos buscó y no nos encontró disponible. Es importante unirse, porque las posiciones intermedias no agradan al Señor. La mera religiosidad desagrada profundamente a Dios, porque representa una subestima de su grandeza y de su gloria incomparable. Y qué bueno es que nosotros ahora estamos dentro del reino de Dios, hemos tomado partido con Dios, y Dios nos dice: no seas un cristiano mediocre, no vivas como un mendigo, viví como un príncipe. ¿Alguna vez se vieron como príncipe y como princesas? Si somos hijos de un rey, somos príncipes y princesas. No seas un cristiano cómodo, no seas un cristiano religioso. Yo te quiero ferviente, con calor espiritual, totalmente entregado a mis propósitos, dice el Señor. Hay una diferencia muy grande entre ser religioso, es no para otro mensaje, sino para un verdadero estudio. La religión es una invención de Satanás en la cual el hombre ha quedado involucrado, y por eso hay tantas religiones. La religión son escaleras que arma el hombre peldaño por peldaño para llegar a Dios, cuando Dios se tomó un ascensor ultra rápido y fue a las profundidades de la tierra a buscarnos. Hay tantas religiones como hombres, dicen algunos, pero ¿saben qué? Evangelio hay uno solo, porque el Evangelio lo hizo Dios para el hombre. Al nacer Jesús, el poder de Satanás y su control del mundo se vieron trastornados. En el desierto Jesús salió airoso de la tentación, y en la resurrección anuló el arma final de Satanás. La muerte, al final, según Apocalipsis 20:10, Satanás será atado para siempre y la maldad no pervertirá más la tierra. Jesús tiene poder y autoridad total sobre Satanás y sus fuerzas. Es imposible ser neutral en relación con Cristo. Cualquiera que no lo está siguiendo activamente lo está rechazando. Cualquier persona que procura mantenerse neutral en la lucha cósmica entre el bien y el mal ha rechazado a Dios. Podés estar de acuerdo o no, a Dios realmente no le importa si vos creés en esta guerra espiritual entre Dios y el diablo. ¿Saben qué? Suelo decir que cuando Argentina se metió en guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas, yo no le declaré la guerra a Inglaterra, y creo que ninguno de ustedes le declaró la guerra a Inglaterra, pero ¿saben qué? Nuestro país estaba en guerra y nosotros estábamos en guerra. ¿Y saben qué? Esta es una guerra que empezó hace muchos siglos atrás, milenios atrás, entre Dios y Satanás. Podés querer estar en la guerra o no, pero estás. Y mientras no tomes la decisión de estar con Jesucristo, estás con Satanás. Rechazar la voz del Espíritu Santo cuando intenta convencernos del pecado es blasfemar contra Él. Como una persona solo puede ser salvada por medio del Espíritu Santo y su obra, cuando uno no quiere arrepentirse ni reconocer su pecado, está rechazando el perdón que Dios le ofrece. Los que rechazan la voz del Espíritu Santo rechazan la única fuerza que puede llevarlos al arrepentimiento y a la restauración de la relación con Dios. En la historia del pueblo de Israel vemos que cada vez que se levanta un juez o un buen rey que hacía lo correcto, derribaba ídolos, un mal rey aparecía y los levantaba. No es suficiente despojarnos de lo malo, debemos llenarnos con el poder del Espíritu Santo para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. El libro de Esdras registra cómo la gente se alejó de la idolatría, pero no lo reemplazó con el amor a Dios y la obediencia. Debemos alejarnos del pecado y aborrecerlo, pero si no llenamos nuestra vida de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, seremos personas vacías e inactivas y una fácil presa para Satanás. Hay dos grandes intereses en el mundo, y
Y cuando los espíritus inmundos son expulsados por el Espíritu Santo en la conversión de los pecadores a una vida de fe y obediencia, el reino de Dios ha venido a nosotros. Todo lo que nos ayude a regocijarse en tal sentido está en contra de Dios. ¿Saben qué? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasan montones de cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos. Entre una de ellas, Dios nos marca. Nosotros no lo vemos, pero esa marca es vista en el mundo espiritual. Y por eso Dios nos protege todos los días de cosas que ni siquiera tenemos pensado. Y quizás ustedes digan, bueno, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Qué puedo estar haciendo? Porque todos podemos estar haciendo. ¿Y saben qué? Dios nos dio una fórmula ahí en Marcos 16:15, dice un versículo súper conocido, lo usó Lili hoy. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lo hemos dicho 2 millones de veces por día, por año, no sé. Pero para terminar les digo, analizando palabra por palabra, dice, id. Es el remedio contra la inacción y la apatía. Andá, movete, no estés como el poste, crecé. Te dice a dónde tenés que ir, porque te está mandando, te dice que vayas, bien, ¿a dónde? Empiezo a caminar, ¿a dónde? Por todo el mundo. No es necesario que te vayas hasta Haití a visitar a las hermanas, podés ir acá al lado, a tu vecino. Ir por todo el mundo es el remedio contra el egocentrismo. O sea, te están diciendo, poné primero a los demás. Y te dicen qué tenés que hacer, tenés que predicar. Es el remedio contra la falta de objetivos y contra la falta de visión. Si no sabés qué hacer, predicar. Si estás esperando una señal de Dios para ver cómo Dios te va a usar, me parece excelente, esperarla, pero mientras tanto, predicar. Y te dice qué predicar. No prediques cualquier cosa, no prediques a Mahoma, no prediques de la nueva era, no prediques lo que a vos se te ocurra. Predicar el Evangelio es el remedio contra el errar de temática. Muchas veces se van a hacer visitas para hablar del Evangelio y se habla de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Predicar el Evangelio. Y por último te dice a toda criatura. Es el remedio contra la discriminación. A toda criatura. Es el remedio contra toda discriminación, para que no hagamos acepción de personas. Por último, recordando el pasaje de Lucas 6:46, hermanos, cuando ores, no le digas, Señor, si no sé lo que Él te manda, si no entregas tu vida totalmente a Él, si no juntás con Él, si no recoges con Él, si no estás con Él 100%. Oramos. Padre, te alabo, mi Dios, y te doy gracias en el nombre de Jesús porque estás aquí con nosotros. Bendito Dios, ayúdanos cada día a ser los hijos que tú quieres, los sacerdotes que tú necesitas. Bendito Dios, clamamos a ti y te pedimos que sigas añadiendo a la iglesia cada día aquellos que han de ser salvos. Señor, que saques de en medio aquellos que desparraman. Y bendito Dios, que levantes obreros dignos de ser llamados tus hijos. Padre, transfórmanos día a día, Señor, y dale poder a nuestra palabra, que sea tu palabra la que anunciemos cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos.